¿Cómo están? Continuamos acá con el curso de álgebra. En este tema vamos a seguir lo que son los números naturales, ¿sí? Pero vamos a hacer vamos a rememorar brevemente el tema de las preposiciones y faltó unos temitas para tomar en cuenta, ¿sí? Recordemos que las preposiciones habíamos quedado, según el concepto, ¿qué eran las preposiciones? Eran oraciones, ¿cierto? Eran oraciones. ¿Pero qué? Tenían que ser oraciones o exclamaciones que tenían que saber y teníamos que saber si eran verdaderas o eran falsas. Tienen que cumplir esas dos condiciones. Tiene que ser una oración que podamos saber y determinar si la oración es verdadera o es falsa. Habíamos quedado también que, por ejemplo, habíamos dicho, si esta proposición viva el Perú, era una proposición. Si bien es cierto, es una proposición de exclamación, viva el Perú, pero no podemos saber si es verdadera o es falsa, dado que solamente es una exclamación. Pero si, por ejemplo, decimos, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? El número 4 es divisible por 2. El número 4 es divisible por 2. Podemos saber si es verdadero o es falso. En este caso, esta proposición va a ser verdadera, ¿sí? Tenemos otro ejemplo rápidamente, solamente para recordar. Por ejemplo, María es jardinera. María es jardinera. Ok. Si lo corroboramos, podemos saber si realmente es jardinera o no es jardinera. Entonces, bajo esas premisas, podemos saber si es verdadera o es falsa. Entonces, se convierte en una proposición. Es una proposición y a la vez podemos analizar si la proposición es verdadera o es falsa. Solo sabiendo y conociendo a María podemos saber si lo es o no lo es. En este caso asumiremos que que conocemos a María y sabemos que es jardinera, entonces podemos deducir que esta proposición en este caso va a ser verdadera. ¿Sí? Eso es lo que habíamos quedado inicialmente en la clase anterior sobre las proposiciones. Y nos había faltado tocar el tema sobre lo opuesto a las proposiciones, ¿sí? Que viene a ser un capítulo que no habíamos tocado, que era en este caso la negación de la proposición. Por ejemplo, habíamos puesto el mismo ejemplo, ¿sí? En este caso, María es abogada, ¿sí? Tenemos una oración, es una proposición, sí, es una proposición porque me están diciendo que María es abogada. Podemos saber si es verdadera o es falsa solamente conociendo a María, y si lo es, va a ser una proposición y va a ser verdadera. Las proposiciones, en este sentido, cuando hablamos de negación, justamente su nombre lo dice, es negar, decir lo contrario a lo que inicialmente dice la proposición. En nuestro ejemplo, María es abogada, vamos a ponerle un nombre. Esta es la proposición P, ¿sí? Le damos un nombre a la proposición. La proposición P indica que María es abogada. Si conocemos a María, podemos deducir si realmente lo es. En este caso vamos a asumir que sí sabemos que es abogada, entonces nuestra proposición viene a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de negación, habíamos dicho en la clase anterior que para la negación había un simbolito muy particular que lo llamamos como un sombrerito, de esta forma, ¿sí? Como una comilla, o también pueden recordarlo que en la letra ñ
tiene una forma similar, como un sombrerito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de negación de una proposición, ¿qué cosa era? Era negar o decir lo contrario. ¿Sí? En este caso, ¿cómo escribimos la proposición? De esta forma. Habíamos dicho que ponemos el sombrerito y ponemos P. ¿Cómo se lee esto? No P. No P. Este es el sombrerito que nos dice que estamos negando o diciendo lo contrario a lo que inicialmente la proposición dice. Entonces, si la proposición inicialmente dice P, que María es abogada, ¿cómo deberíamos describir la negación de P? Justamente de la siguiente manera. Ponemos no María, ¿cierto? María no es abogada. ¿Sí? No P. María no es abogada. De esta manera hacemos la negación. Ponemos otro ejemplo por aquí. Ponemos otra proposición. María le gustan las mascotas. ¿Sí? Tenemos otra proposición Q, le damos otro nombre y decimos María le gustan las mascotas. Es una proposición, podemos saber si es verdadera o es falsa porque podemos deducir si le gusta o no le gusta. Estamos usando este verbo, gusta. No le gusta, si le gusta, entonces podemos deducir si es verdadera o es falsa. Entonces, en este sentido, si tomamos lo que estamos viendo acá, lo que es negación de proposiciones, es decir, negar o decir lo contrario, entonces si la proposición inicial dice Q, ponemos la negación de Q, sombrerito Q, es igual María no le gusta las mascotas. ¿Sí? De esta manera negamos la proposición. Mascotas. Solo ponemos esa negación. ¿Sí? Ese sería el ejemplo de la negación de una proposición. Acuérdense siempre de este simbolito que significa negación. Si la proposición inicial es P, entonces cuando me digan la negación de P, va a ser el sombrerito delante de la P. Cuando nuestra proposición ahora es Q, ¿sí? Donde a María le gustan las mascotas, la negación de Q va a ser el sombrerito delante de Q, de esta forma. Y utilizamos la palabra, la negación no. No le gusta. Lo mismo que acá. A María no es abogada. Es decir, negar la proposición inicial. ¿Sí? Eso es con respecto al tema de negación. Ahora vamos a ver cómo unimos proposiciones. Porque todo esto que estamos viendo ahorita, que estamos explicando, son de proposiciones simples. ¿Qué significa una proposición simple? Vamos a recordar brevemente. Una proposición simple era cuando había una oración. ¿Y qué era una proposición compuesta? Cuando habían dos o más
proposiciones. ¿Sí? Eso habíamos dicho. Proposición simple, proposición compuesta. ¿Es proposición? No es proposición. Analizamos, ¿la proposición es verdadera o la proposición es falsa? Y el otro es, si la proposición es simple,